Hola, queridos estudiantes del sexto de secundaria. Espero que todos se encuentren muy bien. Soy su maestro Dieter Caguana Quispe del área de física. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar el estudio de la electrodinámica, pero esta vez con un capítulo lo que es las resistencias. Ponte cómodo, comenzamos. ¿Alguna vez ustedes vieron aquellas aves que están parados encima de los cables de alta tensión y no se hicieron nada? Pero alguna vez ustedes también escucharon de alguna noticia de que dentro del agua hay mucha electricidad y es peligroso. Pues sí, justamente ahí está el estudio de la resistencia, porque nosotros como personas tenemos una resistencia debido a que están compuestos de elementos químicos. Para que se entienda mejor este contenido de lo que es las resistencias, porque es la oposición al flujo de los electrones. Es como una trancadera de movilidades y donde hay un solo carril para circular, pero detrás de eso hay muchas movilidades esperando. Es idéntico comparando con las resistencias. Es que se opone al movimiento, solamente pueden pasar lo necesario. Para que se entienda mejor este contenido, te invito a que veas el siguiente video. Continuando con el estudio de lo que es la electrodinámica, que es el movimiento de los electrones. Estos electrones que se componen de cargas eléctricas gracias a la excitación de una fuente y hay movimiento de los electrones, ¿ya? Pero tenemos que conocer otro dispositivo que es como dispositivo electrónico que también me ayuda a lo que es el estudio de la electrodinámica, justamente el flujo de los electrones. ¿Qué es una resistencia? Bueno, una definición es que es la oposición al flujo de electrones a través de un material o conductores eléctricos. Como dice su nombre, se va a oponer al movimiento, es como un obstáculo, ¿no?, que evita que fluyan rápidamente lo que son los electrones en los conductores o en algún material. Se representa con la letra R mayúscula y se mide esta resistencia en ohmios gracias a un científico, Siemens Ohms, que determinó justamente lo que son el estudio de la resistencia, el voltaje y la intensidad. Gracias a él se le dio el nombre de ohmios. Y tenemos en forma físico un vector, una resistencia, ¿no? Estas resistencias de carbón y su forma simbólica son de esta manera. Y hay variedad de estudios de lo que son las resistencias, las variables, dependiendo qué utilidad se tenga que dar. Son resistencias fijas, algunos que varían de acuerdo a la temperatura, a la luz. Vamos a ir determinando eso. Resistencia. Una resistencia se puede ir calculando lo que es la resistividad ya de este dispositivo electrónico. ¿A partir de qué factores? Por ejemplo, de la longitud, ya que se mide en metros. Cuando tenga mayor longitud seguramente va a tener mayor resistencia. Cuando tenga una área, el área seguramente va a ser inverso, ¿no?, que es menor resistencia. Y la resistividad, que va a ser mayor, dependiendo de los factores. Si es mayor la longitud y menor el área, entonces va a tener mayor resistividad. Y la temperatura va a ser mayor aguante, va a tener mayor potencia. Principalmente las resistencias también disipan potencia, ¿no? Disipan potencia, porque hay una oposición a lo que es el flujo de electrones. Y la ecuación principal que se maneja es la resistividad es igual a la permitividad, el material del conductor por la longitud sobre el área en este caso de la resistencia, ¿no? Tipos de resistencias. Existen muchas variedades de resistencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos las resistencias fijas, como su indica acá. Limitan la corriente de los circuitos, ¿no? Es decir, evitan lo que son el flujo de electrones. Protege componentes ante
intensidades altas, es decir, de corrientes, que haya mucho flujo de intensidad, entonces protege a los componentes, a los dispositivos. Se determina con estas resistencias fijas con código de colores que vamos a ir conociendo en algunos minutos. Y estos son las resistencias fijas de carbón principalmente, ¿no? Ya de algunos de otros materiales, de algunos compuestos químicos también, cosas de carbono es principalmente lo que se utiliza, y de silicio también. Y también tenemos lo que son las resistencias variables, que permiten ajustar entre 0 y un valor determinado la resistencia que ofrece el paso de la corriente eléctrica. Son reguladores, ya, es decir, podemos ir regulando desde una cierta resistencia a otro valor, ¿no? Cambiando. Y principalmente se utiliza lo que es el potenciómetro acá, ¿no? Potenciómetro que varía el flujo de electrones. También tenemos lo que son las resistencias dependientes, que en dos casos tenemos resistencias dependientes a la temperatura. Por ejemplo, las NTC, aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Son termistores, ¿no? Estos, por ejemplo, son conductores de temperaturas negativas, y estos son los positivos. Ya aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces esto se utiliza mucho, lo que son para determinar algunos, se utilizan en las industrias principalmente, lo que son estos termistores. El LDR ya es otra resistencia que es visible a la luz, ¿no? Resistencia dependiente de la luz, está en inglés acá, pero se llama resistencia dependiente de la luz. Cuando recibe luz, disminuye la corriente, aumenta cuando no recibe luz, es decir, la resistencia aumenta cuando no hay luz. Y estos son, como se puede ver en forma física, también las resistencias LDRs. Pero también tenemos que conocer actualmente que la tecnología de estos dispositivos ha ido cambiando, y estos valores de las resistencias ahora ya se conocen como los SMD, ¿no? Que son más miniaturas, y también tienen una lectura. Resistencias SMD con código de 3 dígitos, por ejemplo acá, tiene un valor inicial de 2 dígitos, que son estos principalmente 47, y casi el último dígito es cantidad de ceros. Esto, por ejemplo, ya podemos tener como 4.7 kilo ohmios, ¿no? O 4700 ohmios. Pero también este tiene otra característica. Por ejemplo, en las dos primeras letras, números, nos dicen que son parte entera 1 o 2 dígitos. La letra que está al centro representa una coma, y parte decimal 1 o 2 dígitos, ¿no? Entonces 47 punto, ¿no? Esta va a ser la parte decimal. Y acá tenemos ejemplos de lo que son la lectura de las resistencias SMD, ya de acuerdo a la numeración que se les dé. Son en miniaturas, y podemos observar con una lupa para observar mejor estas resistencias, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, otro código. Esto ya es de 3 dígitos, y es 4, y la letra que está al centro siempre representa como punto, ¿no? 0.7 ohmios, ¿verdad? Y esto va a ser la parte, las primeras dos letras son números, son valores determinados, 22, y el último es cantidad de ceros, ¿no? Es decir, va a ser de 22 kilo ohmios. Todo se mide en ohmios, y así podemos ir determinando lo que son las lecturas de estos dispositivos electrónicos actualmente en los equipos tecnológicos y en todos los equipos, ¿no?, que nosotros conocemos electrónicamente. Lectura de un resistor. Tenemos que conocer la base principal para hacer la lectura de estos dispositivos electrónicos, que son las resistencias o resistores. Es que maneja un código de colores, y la primera franja es la banda que nosotros conocemos. Por ejemplo, el negro vale 0, el café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, morado 7, gris 8, blanco 9. Entonces, la primera banda, la primera franja, el primer color, siempre es número. Depende del color, en este caso es café, entonces va a ser 1. La segunda franja también va a ser número, es como cifra, ¿no? En este caso es rojo, 2 va a ser, ya tendríamos 12, ¿no? ¿Verdad? 12. Y la última franja es multiplicar. Ya multiplica
por la cantidad, por ejemplo, por 0. Por ejemplo, aquí tenemos el negro, color negro, que está de negro, entonces vamos a multiplicar 1 por 12, va a ser 12. Y la última franja es la tolerancia, ¿no?, del dispositivo, en este caso es color dorado, y aquí nos indica que es de 5% de tolerancia, y el plateo es 10% de tolerancia, y cada uno de estos códigos tiene una tolerancia. Pero también hay otros tipos de variedad de resistencias que manejan diferentes códigos de colores, y aquí tenemos sus lecturas respectivamente, ¿no? Cuando tiene 3 colores, entonces ya podríamos ir manejando también como primera cifra, segunda cifra, tercera cifra y casi el penúltimo número como multiplicador, y las demás tolerancia, ¿no? Ejemplo de lecturas de resistencias, de resistores. Ya, por ejemplo, acá tenemos rojo, negro, amarillo y dorado. Entonces recordemos que el rojo es 2. Entonces aquí está el 2. El negro es como cifra también, vale 0, ¿no? No tiene valor, 0. Y la última franja, que es de color amarillo, es el multiplicador. Y recordemos que es 4, es decir, va a tener 4 ceros. ¿Y de qué valor es esto? La resistencia va a ser de 20 por 10 elevado a la 4. Un porcentaje más o menos una tolerancia de ¿cuánto? Como es de color dorado, más o menos 5% de tolerancia. Entonces puede ir variando, puede ir aumentando 5% o puede disminuir un 5%. Y haciendo notaciones científicas, lo que son los prefijos mayores, principalmente para hacer la lectura de las resistencias, podríamos manejarlo como 200 kiloohmios, o en este caso 2 por 10 a la 5 ohmios, más o menos un 5% de tolerancia. Acá también se puede utilizar, ahora actualmente se utiliza ya, y hay algunos simuladores para ir haciendo la lectura directamente, o en todo caso podríamos utilizar un instrumento, lo que es el tester, o multímetro, para determinar el valor de la resistencia. Pero con código de colores lo podemos determinar fácilmente, ¿no? Acá tenemos color amarillo, la primera franja que vale 4, violeta 7 y el rojo que vale 2, ¿no? Entonces el 2 ya va a ser cantidad de ceros, se aumentan allí de ceros, y manejando lo que son notación científica nos va a dar 4.7 kiloohmios. Si queremos en megas, teníamos que ir moviendo a nuestro gusto lo que son los puntos de la coma decimal, ¿no?, a la derecha, izquierda. Y este de color dorado va a tener una tolerancia más o menos 5%. Entonces estos son el código de resistencias y las lecturas que se deben manejar. Espero que te guste y vamos a la siguiente, un laboratorio. Ya que estos dispositivos electrónicos son muy utilizados principalmente en la electricidad, en la electrónica. Lo que hace esta resistencia es proteger algunos componentes para no dañarlos. Para que sigas construyendo tus conocimientos, revisa los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo, la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.